Muy bien. Pues como me comentaban ustedes, chicos, después del pase de lista, nos quedamos, si mal no recuerdo, en lo que fue las preguntas del nacionalismo que extraímos del libro, ¿sale? Primero, antes que nada, debemos de entender qué es nacionalismo. Más o menos lo explicamos, si mal no recuerdo. ¿Qué entendiste por nacionalismo, Santillán? Y era una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la identidad, de la edad, perdón, contemporánea. Ok, Natalia, ¿qué es el nacionalismo, hija? El nacionalismo es básicamente la idea de estar orgullosos del país en el que vives y por ahí mostrarla por medio de imágenes como son las pinturas que se hicieron durante esta época. Así de sencillo, nacionalismo, o sea, si lo quieres decir fácil y rápido, nacionalismo es el amor al país, ¿sale? Es esa ideología de apego y sentido de pertenencia a nuestro país. Ese es el nacionalismo, ¿sale? Es ese sentimiento cuando vas a un lugar, no sé, en el extranjero, y te soy sincero, a mí me pasó, ¿no? Y en cosas bien sencillas, mira, estaba en el aeropuerto de Inglaterra y de repente había un sándwich que decía sabor mexicano y tenía un mariachi con una guitarrita y la banderita de México y dijo, ¡oh, un sándwich mexicano! Y lo compré, ¿no? Y ya cuando lo probé dije, ah, no sabe nada a México. Ni frijoles tiene, ni chile tiene. Esto no sabe a México, pero me emocionó ver mi bandera en otro país, ¿no? No me quiero imaginar el hecho de estar en un estadio, no sé, en el estadio de Wembley, pasé cerca de ahí, pero no entré y ni había evento. Ajá. Y de repente estar en el estadio de Wembley, en un partido de la selección mexicana contra Inglaterra, ¿no? Y de repente bajan las dos banderas y de repente que se escucha el mexicanos a grito de guerra. No, hombre, hubiera sido así como que oh, se me enchinaría la piel, ¿no? Imagínate, ajá, esos atletas, ajá, que ganan una medalla en unas Olimpiadas. Ajá. Y hay países, escúchame, hay países que nunca se ha escuchado el himno de ese país en unas Olimpiadas. ¿Por qué? Porque solo se escucha el himno del que gana la medalla de oro. Ajá. Y cuando se escucha cuando se gana la medalla de oro, baja la bandera, ajá, en primer lugar, y luego las otras dos, en primero y en segundo y tercero, y se escucha el himno nacional mexicano. ¡Oh, qué orgullo! ¡Qué nacionalismo se debe de sentir en ese momento, ¿no? ¿Sale? Y hay muchas otras formas de sentirlo, ¿no? No solamente estando en el extranjero, porque así somos los mexicanos. Estamos aquí en el territorio y así como, ah, chales, es que México está bien corrupto, somos bien corrompidos, ya, no, hombre, de veras, es que los mexicanos, no, la neta es que pues, México no es tan grande, los gringos como que no la matan, no, hombre, los japoneses, porque también somos malinchistas, ¿eh? Como que preferimos mucho lo extranjero. Ajá, y si no me creen, pregúntenle a las fans de BTS, ¿no? Ay, BTS, no sé qué. O si no me crees, pregúntale, ay, no, es que Billie Eilish, ay, no, es que su música, ¿no? Ay, es que Lady Gaga, o sea, como que la música extranjera nos llama mucho la atención. Y está bien, digo, en gusto se rompen géneros y está bien, pero siempre debe de haber ese amor y apego a lo propio. Ojo, los nacionalismos exacerbados, exagerados y mal fundados han terminado generando guerras. ¿Por qué? Porque Alemania ser más grande que otros países y la raza aria ser más poderosa que los judíos. Hi Hitler. O sea, imagínate, ¿no? Esos nacionalismos que terminan siendo muy exagerados, terminan generando guerras y terminan generando exterminios de otras razas. O sea, sí hay que tener apego a nuestro país, amor a nuestro país, respeto a nuestras tradiciones, a nuestros ancestros, pero tampoco hay que llegar a un punto de que, no, es que los mexicanos somos la neta del planeta, o sea, los mexicanos somos lo único, los mexicanos rifamos aquí en el mundo, en el extranjero, es más, si México llegara al espacio, México conquistaría el universo, o sea, no hay que llegar a un punto exagerado en el que somos lo máximo, ¿no? O sea, hay que tener apego, respeto y amor por nuestro país, por nuestras tradiciones, por nuestros ancestros, pero sin llegar a esos puntos extremos, ¿no? Porque pues se pueden generar exterminios de culturas, guerras entre países, o sea, imagínate nada más. Y tú me dirás, ay, no exagere, profe. Pregúntale a Hitler si no, pregúntale a Benito Mussolini si no. Ajá.
o sea, son situaciones que han sucedido y hemos visto ejemplos muy, muy claros de cómo los países que generan esos nacionalismos exagerados terminan exaltando a su país para ir a la guerra. Y hay quien dice, pero es que el himno nacional mexicano es bien belicoso, profe, nos incita a la violencia y a la guerra. Guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapada. Ajá. O sea, sí, pero tampoco porque nuestro himno nos incite a la guerra, debemos de ser un país en guerra. Debemos de defender a nuestro país, sí, pero no necesariamente peleando, luchando. Podemos defender a nuestro país preparándonos, estudiándonos, siendo mejores personas. Pero bueno, no todas las épocas en México se ha vivido igual el nacionalismo, ¿sale? Y lo vamos a ver en las preguntas que trabajamos ya y en las respuestas. Sale, pregunta número 1, Paulina Arteaga. ¿Me puedes decir cuál es la respuesta? Bueno, la pregunta y la respuesta 1. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es un movimiento político, cultural y social cuya característica principal es dotar de una identidad a las personas de una comunidad. Ok, excelente. ¿Alguien más quiere dar su participación? Gracias, Pau. Cabrera, te escucho de nuevo, hija. Ok, profe. Es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación propio de la edad contemporánea. Sale y vale, muy bien. Y mencionamos en la pregunta 2, chicos, ¿sí? Que de alguna manera, bueno, lo mencionamos hace un momento, que el nacionalismo no ha sido igual en todas las épocas. ¿Cómo ha sido el nacionalismo? Ajá, en la época, por ejemplo, del virreinato o a inicios de 1800, a lo que le llamaremos nacionalismo criollo. ¿Qué es el nacionalismo criollo? Pregunta 2, por favor, Natalia. Pues fue un nacionalismo independiente en el que se basó más en lo que los criollos ya no se sentían tan españoles, sino más del territorio no hispano. Excelente, exacto. Samantha Bertis. Yo tengo que es un movimiento nacionalista y separatista blanco apropiado inicialmente por euroamericanos nacidos en México. Sabina, ¿quieres participar, hija? Nacionalismo criollo. ¿Qué es un nacionalismo criollo? Era un nacionalismo incipiente que tenía su origen en la construcción en la identidad histórica. También se encontraba en el sentido de pertenencia. Los criollos ya no encontraban sus raíces en España, sino en el territorio novohispano. Así es, muy bien. Ok. Ojo, chicos. Imagínate tú y supone esta situación. Cuando tus papás son de otro estado, voy a dar unos ejemplos, ¿no? Imagínate, tu mamá es de Veracruz y tú eres y tu papá es del Estado de México. Pero por situaciones del destino se vinieron a vivir aquí a Tula, ¿no? Y tú naciste aquí en Tula. La pregunta es, ¿de dónde te sentirías? ¿De Veracruz? Ajá. ¿Del Estado de México? ¿O de Tula? Llevas tus 12, 13 años viviendo aquí en Tula. ¿De dónde te sentirías, Gael? Gael. ¿De dónde te sentirías tú, Natalia? ¿Sí me escucha, hija? ¿De dónde se sentirían, chicos? Hola. Yo me sentiría de Tula. Por lo regular así sucede, ¿sí? O sea, uno es de donde crece, de donde nace, de donde crece, de donde forja y echa raíces. Lo mismo sucedió en aquella época cuando los españoles llegan aquí. Hostia, y que vamos a tener una mina porque el rey nos ha dado esta tierra en una merced real. Y comienzan a crecer sus minas, tienen hijos, esos hijos crecen, ajá, y tienen hijos. Son hijos de españoles, sí, pero ya no nacieron en España, por lo cual se les denomina criollos. Y al denominárseles criollos,
pues también ya tienen una condición distinta. Ya no son propiamente españoles, ya no son propiamente europeos, ahora son americanos y son nacidos en esta tierra, ¿sale? Debido a ello, ellos comenzaron a tener sentimientos de respeto y apego aquí. Sobre todo en aquellas épocas, chicos, cuando se comienza a decir, no, es que los americanos son tontos porque comen frutas de allá, que les hacen que el cerebro se les seque y son ignorantes porque los americanos andan en taparrabo y usan, o sea, muchas ideas que comenzaron a surgir en aquella época, ¿no? Y ante esa situación, chicos, ajá, se da esa falsa idea de que los americanos son tontos, ignorantes, menos que los europeos. Y por ahí surgen personas que dicen, no, 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 a ver, tranquilo. Todo lo que hay en América es grande, es importante. Comienza un respeto y un apego y una defensa de estas tierras a lo que se le comienza a conocer como nacionalismo criollo. O sea, aunque eran de sangre europea, de descendencia europea, comenzaron a defender y sentir amor y apego por esta tierra. Y lo vemos cuando se da el grito de independencia. ¿Quiénes son los principales autores de esa conspiración de 1810? Criollos. Hidalgo criollo, Aldama criollo, la corregidora criolla, o sea, la gran mayoría fueron gente criolla que pretendía o quería, pues, defender esta tierra, ¿no? ¿Sale y vale? Siguiente pregunta, por favor, pregunta número 3. Te escucho, César, ¿la tienes? Sí, profe. Te ¿Qué escucho. concepto de nacionalismo se tenía en México durante el siglo XIX? ¿Tu respuesta? El periodo histórico de formación de las naciones y el surgimiento de la ideología y movimientos nacionalistas ocurrió en torno al siglo XIX, coincidiendo con las revoluciones liberales o revoluciones burguesas. Ok. ¿Alguien más que quiera compartirnos también su respuesta? Carol, te escucho. Durante el siglo XIX, el concepto de nacionalismo fue un movimiento de carácter liberal progresista, enfrentando al legitimismo de la restauración y promotor de movimientos de liberación nacional. Bien, chicos. Para el siglo XVIII o para el siglo XIX, que estamos hablando 1800, ese nacionalismo criollo comienza a cambiar porque recordarás, antes de 1810 éramos Nueva España. Ajá. Aunque éramos parte de España, pues no éramos propiamente España, éramos una colonia de España. Pero para 1810, 1821, el sentimiento comienza a cambiar porque, ¿sí? Ahora somos un nuevo país conocido como México. Hostia, yo me sentía de España, pero ya no soy de España, ya soy de México. Y ese nacionalismo comienza a cambiar. Ajá. Aunque hay fracciones divididas en el país, la gran mayoría comienza a considerarse como mexicano. Ajá. Algunos dicen, no, es que como mexicanos debemos de ser un país grande, considerándonos que debemos de ser como Europa. Otros dicen, no, 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 debemos de ser como Estados Unidos. Si te das cuenta y recuerdas, vimos cómo es que en esa época comienzan a surgir las divisiones de dos partidos, por decirlo así, ajá, los conservadores o los liberales, ajá, y esa situación genera que aunque México esté polarizado, sí, cada quien busca un sistema político diferente, pero a favor de una sola nación. ¿Cuál es esa nación? México, ¿sale? Pero esta situación también comienza a cambiar para inicios del siglo XX. Estamos hablando 1919. Recuerda que para 1919, 1919, hay un gobierno conocido como el Porfiriato. ¿Cuál es el sentimiento de nacionalismo para inicios del siglo XX, Samantha Bertis? Esa no la encontré, profe, no la tengo. ¿Me ayudas, por favor, Natalia? Tampoco la tengo, profe. Santillán, adelante. Yo encontré que surgió para reivindicar que cada nación, unida por una serie de elementos, pudiera constituirse como Estado dentro de las fronteras bien delimitadas. Bien, para esta época de 1910, chicos,
ya el sentimiento de nacionalismo mexicano ya es más cimentado. Ya nos consideramos una sola nación, ya no hay tanta fragmentación, porque esa época en la que los partidos políticos peleaban entre sí, la división existía entre conservadores, entre liberales, entre republicanos, entre centralistas, entre monárquicos, etcétera, como que ya se derrumbó. Recuerda que Porfirio Díaz hace una paz, a la fuerza si tú quieres, pero hace una paz. Y Porfirio Díaz, algo de lo que logra es unificar al país en cierta medida. Ahora la unificación ya no está en tanto a la clase gobernante, sino ahora está entre a lo mejor en el sistema, o más bien en cuanto al nivel económico, si hay una división marcada entre ricos y muy pobres, o ricos y pobres, pero todos tienen ya ese apego hacia México. ¿Y cómo se observa? Bien sencillo. Para esa época ya existía, por ejemplo, desfiles mexicanos, canciones que hablaban de México, ya existía un himno, ya existía una bandera, ya existía, inclusive equipos olímpicos mexicanos, no sé si tú lo sepas, pero ya para 1910 México ya participaba, bueno, al menos participó en las primeras Olimpiadas, por ejemplo, inclusive si mal no recuerdo ya el antecedente de aquella época, de la primer medalla de oro, que fue en equitación. Inclusive Porfirio Díaz era atleta, no de las Olimpiadas, pero le gustaba mucho la equitación, ¿eh? Y toda esa situación generó que México ya tuviera un sentido de nacionalismo más marcado, más claro, más específico, más notorio, llamémosle así. ¿Sale? Ahora, la pregunta para todos. Si no me la respondiste, no te preocupes, porque tú ya estás viviendo esta época y me la podrás responder. Actualmente, ¿cuál es el sentido de nacionalismo que existe? ¿Cómo lo sientes tú, Gael? Ya está. Bueno, yo lo siento en la forma, o ahora sí que tenía el apego del país, hágate cuenta, viajo a, no sé, a España, pero estando allá voy a extrañar a mi país porque de cierta forma fue donde nací y le tengo un cierto apego. Es como otro ejemplo, cuando vas con tus tíos sigues extrañando a tu mamá. Algo así, más o menos. Ok. Samantha, bueno, voy a pasar con Sabina. ¿Tú cómo sientes ese sentido de nacionalismo, hija? Actualmente. Te escucho. Xavi. ¿No? Bueno. Natalia, ¿cómo sientes el sentido de nacionalismo actualmente? Hola, Natalia Sastre, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo sientes el sentido de nacionalismo hoy en día? ¿Cómo se vive? ¿Tú cómo lo expresas? ¿Cómo lo sientes? Pues el sentirse identificado con la nación y estar orgullosa de ella, así como cuando escuchas el himno nacional, por ejemplo, cuando México fue al mundial y todos estaban bien orgullosos cuando empezaron a tocar el himno nacional, o cuando pues te sientes unido a la nación en algún momento de desesperación, como cuando fueron los temblores y todos están ayudando a quitar escombros. Ok. ¿Alguien más que desee participar? Santillán, ¿cómo sientes el nacionalismo al día de hoy? Creo que sigue sigue presente este nacionalismo hoy en día, pero creo que ya no es como pues en los siglos pasados, que era como muy presente y que debido a ello se tenían problemas que era como lo que estábamos comentando ahorita. Entonces creo que está, pero muy es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Ok, yo lo entiendo de la siguiente forma. Sí existe un amor, un apego y un respeto a México, pero no sabemos cómo expresarlo realmente. Ajá. Es como ese matrimonio o esa pareja que dice, es que sí te amo, pero soy indiferente, a veces golpeo a mi pareja, la abandono, no la cuido, pues no le doy a lo mejor lo que necesita.
Ajá, y así somos los mexicanos, ¿no? Sí amo a mi país, sí quiero a mi país, y me siento bien mexicano, pero no pago impuestos, ajá. No, no cuido el ecosistema, tiro basura, agredo a mis semejantes, no respeto a las autoridades, ajá. Así como que sí somos mexicanos, pero somos mexicanos nada más cuando ofenden a México. Ajá, o cuando es el día del grito, me pinto la cara de México y me pongo una bandera como rebozo, o cuando juega la selección, ¿no? Como que los mexicanos somos mexicanos nada más en esos momentos y no tendría que ser así, ajá. Debemos de ser mexicanos en todo momento, pero demostrarlo como verdaderos mexicanos y no es, ah, ir a la guerra para defender a México, voy a morir en nombre de mi país. No, 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 no. O sea, es cumplir como ciudadano y podemos comenzar con acciones bien simples. Pon atención. Tú actualmente no eres todavía padre de familia, pero la mejor forma de demostrar que quieres a tu país es educando a tus hijos, mandándolos a la escuela, haciéndolos buenos ciudadanos, gente de valor, enseñando a que respeten, enseñando a que cuiden el ecosistema, que no tiren basura. Eso es de lo primordial que puedes hacer. Querer, respetar y amar a tu familia, ¿sí? Porque es como te lo explico, es como una célula, ¿sí? Que se conecta con otras células. Por ejemplo, yo aquí con ustedes tengo 1, 2, 3, 4, no sé, tengo aproximadamente aquí donde están 9 células, ¿no? Cada uno de ustedes son una célula. Yo no he convivido con tus papás, ni he convivido con tus hermanos, bueno, en algunos casos sí, ¿verdad, Carol? Pero el hecho de que yo conviva contigo, sé cómo es en tu casa el ambiente, porque tú me lo estás transmitiendo. Si hay cultura, si hay respeto, si hay valores, si hay ese compromiso al trabajo, yo sé que en casa así te han enseñado. Y tú me compartes parte de eso. Ajá. O sea, lo que es en tu familia, tú como célula lo compartes fuera. Ajá. Una familia que trabaja, que se esfuerza, que se compromete, que respeta, lo mismo va a difundir y a transmitir a los demás. Pero cuando una familia, escúchame bien, se ha corrompido en los vicios, el papá golpea a la mamá, le es infiel, descuida a sus hijos, no los manda a la escuela, es una familia, una célula, Hola, 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 ¿me sigues escuchando? Hola, 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 hola. Sí. Perdón, chicos, se me cortó la videollamada. Decía, cuando una familia se ha corrompido así, es como una célula cancerosa que termina contaminando a otras células, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papá no educa a los hijos son groseros, no les da educación, y de repente los hijos se dedican a robar o a delinquir. Ahora esas personas están dañando a otras personas y las están contaminando de malos sentimientos, de malas ideas, de malos pensamientos, vaya. Y si te das cuenta, la sociedad mexicana es en muchos casos así, ¿sí? Cuando una persona que ha educado a sus hijos o a su familia en los malos actos, en los malos pensamientos, en los malos sentimientos, lo termina aventando al mundo con delincuencia, con violencia, con agresiones, con falta de respeto, con no pagar sus impuestos, con tirar la basura en la calle, con dejar que su perro se haga del baño en el patio del vecino. Y todas esas acciones, ¿sí? Se escuchan simples, se escuchan tontas, pero si fueran acciones que no se hicieran y se hicieran bien, ¿cómo funcionaría México, Natalia? Pues creo que si todo funcionara bien, podríamos llegar a ser un país primermundista y pues básicamente con todas las potencias que ya tenemos, pues sí podríamos llegar a ser un país mejor, ¿no? Donde pues a la gente le interesa más venir a visitar, porque a pesar de que tenemos lugares muy bonitos como son Chichén Itzá, a la gente le parece muy peligroso venir a México y es que así es, pero si todo eso desapareciera, pues podríamos ser un país primermundista y el turismo le haría mejor a México. Imagínate, qué feo que las noticias en el extranjero digan, no visitas México por el narcotráfico y por los secuestros.
Por ahí una reflexión que me acuerdo y me viene a la mente ahorita, que dicen, oye, ¿de dónde eres? No, pues yo soy de México. Oh, del Chapo Guzmán, de los sicarios, los narcos, las extorsiones. Y le dice, a ver, no, yo soy de México, ¿sí? De Armando Manzanero, yo soy el México de los aztecas, yo soy de México, ajá, de la poesía, yo soy México, del México de la música de mariachi, yo soy del México, o sea, hay muchas cosas que podemos exaltar de México, muchas cosas buenas. Pero no es centrarnos en lo malo ni en lo bueno, sino simplemente ver qué podemos corregir. Por ejemplo, ¿por qué Alemania es una potencia mundial? No es porque Alemania tenga la mejor tecnología del mundo. No, inclusive Japón lo sobrepasa en tecnología. Pero Alemania es una potencia porque la gente es responsable, porque la gente cumple con sus impuestos, porque la gente respeta las leyes, porque la gente cumple con lo que le corresponde, porque los niños van a la escuela y estudian y no viven en el, ay, voy a copiar, ay, voy a darle la mordida al policía. No, todo mundo hace lo que le toca o le corresponde. Yo sé que es difícil que esto se aprenda, ajá, de la noche a la mañana y que, ay, con lo que el profe me está diciendo, ya lo voy a aprender. No, es muy difícil, porque tú haces lo que ves y lo que aprendes en casa, ¿sí? Solamente te digo esto, el día de mañana a ti te va a tocar ser papá. Y si en su momento tú viviste o te tocó algo en tu familia que te diste cuenta que no estaba bien, no lo repitas, para que el día de mañana que tengas tus hijos, rompas ese círculo negativo que no debería de repetirse. Es que yo soy violento porque yo aprendí que mi papá le pegaba a mi mamá. Es que yo soy alcohólico porque mi papá y mi mamá tomaban. Es que yo fumo porque veía fumar a mis papás. Es que yo soy irresponsable porque así eran mis papás y lo aprendí de ellos. Es que yo abandoné a mi esposa porque mis papás también se abandonaron. O sea, son excusas, ¿eh? Discúlpame que te lo diga, pero son excusas tontas. No es algo que tú debas de repetir, ni es algo que forzosamente tengas que hacer. O sea, si te quieres justificar, pues sí, se justificará por eso. Pero no es algo que necesariamente tenga que ser, porque tú en algún momento de tu vida dirás, yo no tengo por qué vivir lo mismo, ni tengo por qué enseñar a mis hijos que hagan lo mismo que yo viví o que yo soy, ¿sí? Porque yo tengo el poder y el don de corregir mis generaciones futuras, ¿sí? Eso grábatelo muy bien. Si en su momento tú viviste algo que a ti te hizo daño, algo que a ti no te gustó, algo que te marcó y dices que eso me hizo una persona amargada, una persona triste, una persona deprimida, pues yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo. No lo repitas, no se los enseñes, no se los inculques. Y eso generará a lo mejor que se rompa esa cadena, ¿sí? Y precisamente eso es algo que le falta a los mexicanos, ¿no? Dejar de repetir patrones negativos y comenzar a ver los patrones positivos, que en México existen muchos. ¿Sale y vale, chicos? Pues eso espero. Pues muy bien, mis queridos alumnos, vamos a dejar hasta ahí por el momento, ¿sale? Les agradezco mucho, con esto terminamos lo que es el tema del nacionalismo, ¿sale? Estaremos trabajando un tema siguiente la próxima sesión. Por el momento les agradezco su asistencia y podemos comenzar a desconectarnos, nos estamos viendo la siguiente sesión. Que tengan excelente día, chicos. Adiós, profesor.